En esta oportunidad, las sorpresas vienen desde China. El gigante asiático reportó negativos datos económicos, lo que sin duda impacta en el comportamiento de las bolsas, los commodities y sobre todo en las expectativas de los inversionistas. Es por esto que desde ya nos encontramos en el estudio con Roberto Silva, analista de Capital Effects, para proyectar cómo estos datos afectaron a estos casos. Buenas tardes, Roberto. Hola, Antonella. ¿Qué tal? ¿Podemos decir que el crecimiento débil de China es algo que nos llega por sorpresa? Sí, bueno, en realidad si nos vamos a la cifra esperada, que era un crecimiento de un 8% en el primer trimestre de este año, obviamente nos tomó por sorpresa darnos cuenta que en realidad fue un 7.7 y bueno, además también si lo comparamos frente al último reporte del cuarto trimestre del 2012, en donde reportaron un 7.9, obviamente toma por sorpresa y si se mira el número en términos generales y a grueso modo es bastante negativo. Sin embargo, yo creo que es importante recordar que hoy día China está en un proceso de transición. Hoy día China está pasando de ser una economía muy dependiente de sus exportaciones a una economía que está impulsando y buscando también un mayor crecimiento a través del consumo interno. Por lo tanto, también te menciono esto porque creo que es importante dejar en claro que si bien el dato duro, digamos, es negativo y es menor al esperado, si miramos, por ejemplo, la cifra de las ventas minoristas, que se reportaron también el mismo día, donde se creció un 12.6% frente al mes anterior, nos damos cuenta que en realidad esta transición sí está tomando de alguna manera forma o sí tiene peso, porque finalmente las ventas minoristas representan el consumo. Por lo tanto, creo que si bien, como tú dijiste en un principio, nos toma por sorpresa y el dato es negativo, yo creo que es muy pronto como para poder emitir un juicio. Y por último, también me gustaría agregar en esta pregunta, el hecho de que China fijó un piso de crecimiento para el año 2013 que es 7.5. Por lo tanto, yo voy a seguir siendo optimista frente a la segunda mayor economía del mundo, mientras el crecimiento reportado sea mayor a 7.5. Perfecto. Aún así podemos ver que este resultado de China guarda relación con el debilitamiento en el crecimiento mundial, tal como lo estableció el FMI. Sí, claro, obviamente. Y si tomamos a China también como la segunda mayor economía, obviamente que es un elemento que no, digamos que lejos de sumar, nos pone también a pensar y a dudar en relación a este crecimiento como un todo, como el mundo. Y obviamente también creo yo que es súper importante mencionar que el gran freno que tuvo China también viene o es una consecuencia más o menos directa de lo que está pasando en Europa y las dificultades que todavía vemos que le ha costado, digamos, salir. Claro. Ahora hablemos de los mercados. ¿Podemos decir que se generó una ola de pesimismo o tal vez una sobrereacción con esta noticia? Sí, bueno, igual la reacción de los mercados frente a noticias tan importantes como el crecimiento de China siempre llevan esta palabra, digamos, que viene antes, porque y sobre todo considerando, como dijimos, que estamos hablando de una economía que pesa mucho en el mundo. En general, siempre estas noticias tienen este efecto cortoplacista, este efecto temporal que obviamente generan una ola de venta y generan también un pesimismo más o menos colectivo. Así todo, bueno, si bien las bolsas estos últimos 3 días de esta semana, después de haber reportado el dato, han mostrado desempeño negativo, sí me parece que tenemos que considerar que las bolsas en general y sobre todo Estados Unidos ya venían en niveles bastante elevados. O sea, vimos al Standard & Poor's en niveles históricos, vimos también al Dow Jones en niveles más o menos no históricos, pero bastante altos considerando su historia. Así que, si bien sí hay una sobrereacción, yo creo que falta un poco de maduración de esta noticia por parte del mercado. Claro, pero así todo, ¿cómo impacta esto en las expectativas de los inversionistas? Bueno, obviamente las expectativas, y sobre todo cuando hablamos de inversionistas o traders, las expectativas hoy día con este último dato reportado no son las óptimas, no son positivas, claro. Pero sí me parece que también la sobrereacción de alguna manera genera una bola de nieve que finalmente se traduce en ver los desempeños que han tenido las bolsas en estos últimos 3 días, que han sido bastante negativos. Bueno, pasemos al tema de los commodities entonces, porque sabemos que las materias primas fueron las más afectadas por este dato. Sí. ¿Cómo impacta este resultado de China, sobre todo en el precio y la demanda del cobre? Que es lo más importante para Exacto, nosotros, obviamente. Lo que nos interesa. Claro, bueno, voy a separar igual entre 3 commodities que creo que vale la pena separarlos. Primero voy a hablar del cobre, que es lo más importante. Me parece que sí, nosotros, China en el mundo es el mayor comprador de cobre, por lo tanto, un dato negativo de China le pega directamente al cobre y vimos cómo le pegó, o sea, pasó a mínimos que no veíamos desde octubre del 2011. Claro. Por lo tanto, el cobre sí ha tenido yo te diría que un efecto más o menos importante,
que viene directamente relacionado del menor crecimiento de China. Por otra parte, hablaría del oro, que el oro ha sido el que más, creo que la plata cayó un poco más, pero el oro ha sido un instrumento que ha caído bastante y nos genera, de alguna manera, genera controversias porque el oro ha estado siempre considerado como un activo refugio, es decir, cuando hay miedo, cuando hay mucho pesimismo, generalmente los traders inversionistas toman posición en el oro. Pero el efecto que ha tenido China sobre el oro no ha sido lo único. ¿Por qué? Porque también debemos recordar que la semana pasada la Comisión Europea, una de las instituciones más importantes de la zona euro, planteó la idea de que Chipre pudiera liquidar un importante fondo en oro, que son aproximadamente 520 millones de dólares, como una forma también de ellos, digamos, dar algo a cambio de este rescate. Sí. Si bien no se ha confirmado oficialmente que el fondo ha sido liquidado, digamos, el hecho de pensar de que se empiecen a liquidar fondos por parte de los gobiernos sí genera una ola de venta mayor, por lo tanto también genera un pánico y el efecto también lo hemos visto más o menos se ha visto súper claro en el oro. Y por último también en el caso del oro le ha pegado bastante que hoy día mucha gente está preguntándose qué va a pasar con Irlanda y Portugal, dado el atraso que tienen con sus pagos, y ya han salido algunos a preguntar, bueno, y Portugal e Irlanda también deberían empezar a liquidar oro, por lo tanto esto obviamente genera una mayor venta en el metal y genera también dudas como un activo refugio. Claro. Sigamos indagando entonces. Y por último el petróleo. Exacto, sí, importante también decirlo, el petróleo también ha tenido una importante caída, lo vimos a principios de marzo, vimos que se estaba acercando a niveles de 100 bueno, obviamente el efecto que genera China es más o menos directo y también el efecto que genera el último informe que hace el FMI también agrava o profundiza también las caídas en el petróleo, en donde dice que la economía mundial efectivamente va a crecer menos de lo que se proyectó por última vez. Claro. Y entonces, en cuanto a la economía nacional, ¿cómo toma esta noticia de China considerando la alta dependencia que tenemos en cuanto a las exportaciones de cobre? Mira, nosotros, bueno, en Capital FX, nosotros vemos que si bien hay una sobrereacción, hay un efecto que ha sido súper cortoplacista, que lo hemos visto, yo sigo siendo optimista. Creo que los fundamentos de nuestra economía en particular son todavía bastante positivos. Creo que también hay que considerar que estamos recién empezando el año. Creo que todavía Chile tiene riesgos a los cuales todavía no se ha visto enfrentados, como una mayor inflación y que viene directamente desde el aumento de la energía. Por lo tanto, a mí me parece que mientras las tasas se mantengan en torno al 5%, los fundamentos en Chile no deberían cambiar del todo. Entonces, como para responder directamente a tu pregunta, creo que por ahora yo no sería muy pesimista. Creo que hay que esperar un poco, como te dije en un principio, la maduración por parte de los mercados en el mundo de esta noticia. Y en general creo que Chile todavía se mantiene bastante sólido y lidera de hecho todavía la región. Por lo tanto, soy todavía bastante optimista para Chile. Perfecto, entonces Roberto, nos quedamos con esa visión optimista y te agradezco este comentario. Muchas gracias, Antonella. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente en esta edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.